¿Cómo están? Qué pregunta, ¿verdad? Bien llenos, dicen. Pero pues llenos ¿de qué? De expectativas, ¿verdad? Sobre lo que Dios vaya a hacer sobre nuestros matrimonios. Bueno, pues me da mucho gusto saludarles y poder compartir con ustedes este tiempo en que el Señor quiere seguir hablándonos, seguir hablando a nuestros corazones. Yo le invito a que abra su Biblia, por favor, conmigo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera Timoteo 1:15. Este mensaje se titula Sí, acepto a este pecador. Sí, acepto a este pecador. Dice 1 Timoteo 1, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a orar. Señor, guíanos, háblanos, confróntanos. Queremos ser gobernados por tu Espíritu y entendidos de tu palabra, y que esto pueda traducirse en vida verdadera en nuestros hogares, en nuestras relaciones con nuestro cónyuge. Que podamos tener familias que te honren, Señor, una vez que comprendemos tu consejo. Guíanos pues, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos pecadores hay hoy entre nosotros esta mañana? Levante su mano. ¿Cuántos pecadores hay entre nosotros? Levante su mano bien. O sea que no todos, ¿o cómo? O sea, aquí hay de distinta situación. Pues le voy a decir, en el mundo solamente existen dos tipos de personas: los que son pecadores y lo aceptan, y los que lo son pero lo niegan. Sí. Pero le digo una cosa, a mí cada vez me asombra más leer y releer al apóstol Pablo. Creo que si alguien ha tenido alguna vez una clara conciencia de quién es él y quién es Dios, quién es el hombre y quién es Dios, pues es justamente el apóstol Pablo. Dice aquí que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es a los que reconocen serlo, ¿verdad? No a los que se creen justos, sino a los que entienden que son pecadores. Y luego dice, de los cuales yo soy el primero. Y cuando dice el primero, lo que quiere decir es, de entre todos los pecadores, yo soy el más pecador. Al menos de todos los pecadores que conozco, yo soy el más pecador de entre ellos. El número uno entre los pecadores, yo soy el primero o el peor. Sí. Pero fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo. Él no está hablando en tiempo pasado, ¿lo nota? No dice allí, de los cuales yo era el primero o yo fui el primero, sino dice, yo soy el primero, en tiempo presente, actualmente. Obviamente el apóstol Pablo no está diciendo que él sea un practicante habitual del pecado, alguien a quien le da igual seguir con sus pecados. No está diciendo eso, pero sí está diciendo que es pecador. Esto habla más de una condición del corazón que de una práctica, ¿sí? Pablo está hablando aquí, pues, de la naturaleza pecaminosa de su propio corazón. Y bueno, por extensión, pues está hablando también de nuestra propia condición, de nuestro corazón que se inclina hacia lo que no es de Dios. Y por eso es que el consejo de la palabra es, pues, que nadie se confíe de su propio corazón, porque dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así decía Jeremías. Cuando Pablo está diciendo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, no es que el apóstol Pablo esté dudando de su salvación, tampoco. Él les dijo a los romanos, usted se acordará, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Sin embargo, Pablo sigue hablando en tiempo presente. Soy yo el primero de entre los pecadores. Y tiene clara la proporción. Soy el peor. Así lo dice. No sé si estamos suficientemente conscientes de esa situación, de esa condición de que somos pecadores. Redimidos, sí, sin duda. Gracias a Dios por eso. A causa de la fe. Perdonados, sí. Si hemos creído en Jesucristo. Pero pecadores. Pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, dijo el apóstol Juan en su primera carta, nos engañamos a nosotros mismos, fíjese el problema, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así dijo en 1 Juan 1:8. Y luego en 1 Juan 1:10 encontramos también, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y en medio, el apóstol Juan de lo que habla es de que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea que pecamos. Pero Pablo iba más allá. Pablo iba más allá cuando decía, de los cuales yo soy el primero. O sea, de los pecadores que Jesucristo vino a salvar, soy el peor. ¿Cuál es el problema, Pablo? ¿Tendrás baja autoestima? ¿O será que en verdad, así objetivamente, Pablo, por ejemplo, era peor que Nerón o que Calígula? Bueno, él había perseguido a los cristianos, usted se acuerda, ¿verdad? Y estuvo de acuerdo en matar cristianos. Pero ahora, Pablo, ahora eres un hombre nuevo, estás renovado. ¿Por qué sigues hablando así, Pablo? ¿Por qué sigues diciendo que yo soy, que tú eres el peor de los pecadores? Bueno, pues moralmente Pablo podría haber sido peor que muchos y mejor que muchos, ¿sí? Si la medida fuera la medida de la moral, la moralidad o la conducta del ser humano. Pero la condición de pecado en nuestros corazones no tiene que ver con una medida de moralidad o de conducta. La condición de pecado tiene que ver con esa antigua naturaleza que ahí trata de abrirse paso en nuestros miembros, una condición de pecado que nos es común a todos. ¿Somos nuevas criaturas por la fe? Sí, pero también subyace en nosotros un viejo hombre de pecado que trata de abrirse paso, que está presente en nuestra carne, que nuestra carne pues sigue inclinada al pecado. ¿Somos salvos? Sí, pero nuestra carne no es salva. Vamos al cielo, pero noticia de última hora, nuestra carne no va. Esa está sujeta a muerte. Sí. Entonces Pablo está hablando con toda verdad. No es que esté deprimido y por eso dice, sí, yo soy el peor, así, o que sea excesivamente humilde, ¿verdad? Que se tire al piso para que lo recojan y digan, no, Pablo, ¿cómo crees tú? Pues si eres el gran apóstol. No está hablando como para que lo levanten. Ni tampoco está hablando como alguien que no tenga esperanza. Él sabe que ha sido aceptado por Dios, como nosotros, mediante la fe en Jesucristo. Usted lo entiende, ¿verdad? Y no por sus acciones. Pablo no ha fundado su casa sobre la arena, ¿verdad? Sobre sus esfuerzos, sino que está plantado en Cristo. Esa es su confianza, está sobre la roca. Y entonces se reconoce pecador. ¿Por qué Pablo se reconoce pecador? Porque se conoce a sí mismo. Pablo conoce sus propios pensamientos, conoce la naturaleza de sus pensamientos. Pablo conoce sus acciones y aquello que motiva sus acciones. Y entonces llega a esta conclusión, se describe así: soy un pecador. Esa es la misma conclusión a la que deberíamos llegar todos nosotros, y sin ningún problema. Sí. Simplemente usted hágale un repaso a los pensamientos que se han cruzado por su mente durante la última semana. No nos vamos muy atrás. Simplemente recordando eso, usted entiende. Y fíjese, no es que nos volvimos pecadores cuando comenzamos a pecar, sino que más bien pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? David reconocía, decía, he aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Y francamente es tonto tratar de colocarse uno en alguna posición en la escala de los pecadores
que no sea el primer lugar. Sí, más vale que esa sea nuestra forma de pensar. Porque de repente tratamos de justificarnos a nosotros mismos a causa de que según nosotros, pues bueno, al menos pecamos menos que otros. Pero bien sabemos que delante de Dios el pecado es el pecado, no hay pecados pequeños y grandes y todos son igualmente abominables para Él. Un solo pecado y cualquier pecado Dios lo abomina. ¿Se da cuenta entonces? Somos pecadores, partimos de esa base. Mire, si yo le preguntara a usted hoy, si usted se da cuenta del pecado que hay detrás de las malas acciones o del maltrato o del mal comportamiento de su pareja, usted ni lo dudaría, ¿verdad? Usted diría, pues sí, mi esposa es bien pecadora. Hay pecado en sus palabras y en sus acciones, ¿verdad? Y lo mismo si le preguntamos a la esposa, cuando lo ve en sus malas acciones, en sus malos tratos, pues también le queda claro, ¿verdad? Sí, mi esposo, pues está eso que hace, eso es pecado. Y ahí están, ¿verdad? Uno y el otro, pues rogando a Dios que el otro cambie, ¿verdad? Señor, que mi marido se arrepienta de sus pecados, con todos esos pecados con los que me ofende, ¿verdad? Señor, que mi esposa se arrepienta de sus pecados, Señor. Redargúyela, Señor. Háblale, Señor. Que cambie ella, ¿no? Hace rato decía Chuy, bueno, a lo mejor tú has llorado y ponía el foco de repente en lo que has llorado a causa de lo que has sufrido con tu pareja. Pero luego Maite le hizo segunda y dijo, nosotros, yo, ¿verdad? O sea, el problema del pecado es un problema que tengo que revisar en primera persona, lo tengo que revisar yo primero. Sí. Y esta mañana nos vamos a ir por ahí, por esta ruta, no por la ruta típica del, mira, tú tienes que ocuparte de satisfacer todas las necesidades de tu pareja. Haz esto por tu pareja, haz tal otra cosa por tu pareja. Ese tema nos gusta mucho, pero porque le podemos luego decir a la esposa, ¿ya oíste, vieja, al pastor? Me tienes que complacer. Pues ya ahí dice en la Biblia, no se niegue el uno al otro, salvo para orar. Y pues tú y yo ni oramos, así que... O podría la mujer decir, ¿ya oíste al hermano? Todo lo que te falta hacer por mí. ¿Cómo no te ocupas de mí, de mis necesidades? ¿Me tienes que dar flores? ¿Me tienes que sacar, los tacos más seguido? Pero no sé si usted se da cuenta que cuando tomamos los temas así, pues brota ahí una raíz que no es más que una raíz de egoísmo, que es pecado, ¿verdad? Es que yo necesito que mi esposa sea de tal modo. No, es que yo necesito que mi esposo haga esto, me dé tal o cual cosa. Y nos sentimos con derechos, ¿verdad? Porque además creemos que los tenemos, ¿verdad? Pero si usted nota, ¿quién está en el centro de esas demandas a la pareja? ¿Verdad? Yo, ¿verdad? Dirían los argentinos, yo. Y después de eso, yo. Y es egoísmo. Es el mismo egoísmo con el que creemos que la raíz de todos nuestros males matrimoniales es esa señora con la que dormimos. O ese señor con el que usted, hermana, pasa la noche. ¿Verdad? Pero el problema está en otra parte. El problema está en verdad en el pecado. Sí, en el pecado de mi mujer, diría el varón, ¿verdad? Ya decía yo, lo tengo muy claro. La mujer que me diste, Señor, no, está en nuestro propio pecado. Hoy quisiera que pensáramos, al oír lo que vamos a escuchar, más en nosotros mismos que en el otro. ¿Sí? En reconocer el pecado propio. Es por el pecado por lo cual hacemos lo malo que hacemos.
Es por el pecado que de repente nos resulta tan fácil, y lo digo con vergüenza, tratar a la mujer que amamos como si no la amáramos. Con impaciencia, con una manera de responder a sus palabras, con grosería, ¿verdad? Con poco cuidado, con poca consideración. Es por el pecado, hermana, que te resulta tan fácil no respetar a tu marido. Y cuando te das cuenta, pues es porque ya lo volviste a hacer. Y tú, hombre o tú, mujer, quien quiera que seas, pues te das cuenta que ya otra vez tú y tu gran boca ya dijiste otra cosa que estuvo mal y que ya produjo un agarrón, ¿verdad? Algo imprudente o grosero o sin cuidado. Quizás era porque esta mañana ella nomás no salía del baño, ¿verdad? Que se estaba arreglando, ¿verdad? Y pues ya le dijiste una palabra imprudente que hirió su corazón, ¿verdad? Ya lo volviste a hacer, otra vez. O tú, ¿verdad? Que te viniste enojada porque antes de venirte para acá le dijiste a tu esposo que no había pagado la luz. Y llegaron aquí y le dijiste, ¿pagaste la luz? No. Pues si te dije que lo hiciera, pues no lo hice. ¿No? Y así. Es a causa de este pecado que mora en nosotros que hacemos comentarios indebidos, ofensivos o sarcásticos. Es por el pecado que trata de abrirse paso en nuestros miembros, por lo cual nos indignamos con la pareja, ¿verdad? Le digo una cosa, esto de indignarnos con la pareja siendo tan común es un pecado muy claro, porque le digo una cosa, toda indignación en el ser humano es por naturaleza injusta, la indignación. El único que es digno de no ser ofendido, ¿verdad? Digno de toda alabanza y toda consideración es el Señor. Pero nosotros decimos, ¿cómo se atrevió a hacerme esto o a decirme esto a mí? Y entonces en mí va siendo cada vez más grande. ¿Sí? Es por el pecado que hacemos exactamente lo que no debemos o lo que no quisiéramos hacer. Y hoy el foco tiene que estar puesto en eso, en el yo, no en el otro. Se nos olvida con mucha facilidad quiénes somos. Sí. Y se nos olvida que somos pecadores. Hay por ahí un anuncio en la televisión, de un programa de televisión. Un programa que habla sobre historias de mujeres que luego de que pasan unos cuantos días o semanas de que se casaron, descubren algún secreto de su pareja y se preguntan, ¿y con quién me casé? ¿Verdad? ¿Con quién carambas me casé? Y en el programa ese salen historias terribles. Fíjese, de repente la mujer descubre que el esposo era un asaltante de banco, o que tenía otra esposa, o que es espía, o que es un asesino. Pero, ¿le digo con quién se casó usted? ¿Sí quiere que le diga o no? Querida señora que hoy nos acompaña, usted se casó con un pecador. Y ya se casó, ¿verdad? Querido señor, amigo que esta mañana está aquí, se casó usted con una mujer pecadora. ¿Sí o no? Ya dicho así como que cala más, ¿verdad? Cuando decimos, no, todos somos pecadores. Pero cuando decimos yo soy, pues usted se casó con un pecador. Pero le digo, vuelvo al punto, eso no es lo importante ahora. La reflexión ahora más que sobre la otra persona está sobre usted. A ver, hermano, hermana, amigo, amiga que está aquí. Usted es un pecador. Yo soy un pecador o una pecadora. Y su pareja lo aceptó así. Lo aceptó. Le dijo que sí se casaba con usted. Sí, acepto. Sí, acepto a este pecador.
¿Qué clase de noticia es esta de que usted es pecador y de que se casó con un pecador? Bueno, la noticia es muy buena porque hay esperanza, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. De no ser por eso, sería una pésima noticia, ¿verdad? Sí. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y eso es una maravilla inimaginable, es maravilloso. Vino a salvar a los pecadores, de los cuales mi esposa es la primera. Mi marido es el primero, dice la hermana. No, de los cuales yo soy el primero. Pablo se apuntó el arma hacia sí mismo, ¿verdad? A ver, hágalo usted. Dígaselo a sí mismo. Diga, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo, levanten la mano, yo soy el primero. Gente como el rey David hacía eso, se hablaba a sí mismo y se recordaba eso. En el Salmo 103, ahora lo cantamos, ¿verdad? Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el primer beneficio que le viene a la mente es, Él es quien perdona tus iniquidades. O sea que había iniquidad en él. David era salvo. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero hablaba ahí de sus iniquidades, de sus pecados. Es necio negar que nuestros pecados pues siguen tratando de abrirse paso por alguna vía en nosotros. Y si usted no cree que en David había iniquidad, pues pregunte por ahí por un varón llamado Urías Eteo, a ver cómo le fue con David. Cuando David le tomó a la mujer y luego lo mandó al frente de batalla para que lo mataran. Esa es la realidad de nuestros corazones. A eso es a lo que pueden llegar por sí solos. Y David era un hombre de fe. Insisto, un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un pecador también. Y por eso es que él rogaba, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, pues porque yo no lo tengo limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces Pablo se reconoce pecador, ¿sí? De repente no nos sorprende que el apóstol Pablo, el gran apóstol, el gran teólogo de la cristiandad, se reconozca pecador. No nos sorprende, ¿verdad? Pues ahí está. Pero luego sí nos sorprende que nuestra pareja peque. Eso sí nos sorprende. Se nos olvida que le dijimos sí, acepto a un pecador cuando nos preguntaron, ¿acepta usted por esposo a? ¿Acepta usted por esposa a? A mí a veces me dan ganas de decirles esto cuando los estoy casando, cuando estoy casando a una pareja. Se los digo antes, sobre todo últimamente, que el Señor pues nos ha hecho entenderlo un poquito mejor. Se los pregunto, oye, ¿de veras quieres unir tu vida a este cuate? ¿En serio? ¿En serio quieres a esta muchacha? Y todavía, y recordamos a Pablo, ¿verdad? Cuando está hablando a los corintios, cuando les dice, pues yo quisiera que estuvieran ustedes sin congoja. Y habla de quedarse sin casar. O sea, sin las preocupaciones y las cargas que naturalmente los casados tenemos, ¿verdad? Y que nos distraen muchas veces aún hasta de servir al Señor. Pablo estaba como muy consciente de que en el terreno del matrimonio ya dos pecadores juntos ya no era tan fácil. Que ahora además tenían el mutuo reto de agradarse uno al otro. Sí, la casada tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su marido, y el marido pues también de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer, lo cual es muy difícil. Pablo por eso dice, yo preferiría que no se quedaran sin congoja, dice él, ya nos dijo acongojados a los casados. Pero esa congoja, ¿con qué tiene que ver? Pues con la naturaleza pecaminosa del corazón de cada uno.
Pablo lo tenía tan claro que lo escribió en estas célebres palabras que hoy quisiera que recordáramos en su carta a los Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 18, ahí en su Biblia, si me acompaña, a Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, versículo 18. Dice allí: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Uy, cuántas discusiones conyugales tienen esta explicación, ¿sí o no? Yo quiero hacer el bien, pero yo y mi gran boca hablamos de nuevo, ¿verdad? Y no está en mí el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjese, dice, en mí no mora el bien, lo que mora en mí es el pecado. Mi mente ha sido renovada, estoy a salvo por la fe, pero sigo pecando. No practicándolo, el pecado. No consagrado al pecado. No dominado por el pecado. Pero sí soy pecador. Desperté un día ya redimido, ya salvo, pero el pecado todavía estaba allí, a la puerta, acechando, esperando la ocasión. Y pues nuestra carne sigue inclinándose hacia el pecado. Y pecamos. ¿Quién lo podrá negar? De pensamiento, de palabra, de acción. Ya no porque queremos pecar. Ya no porque vivimos bajo el señorío del pecado. Ya no se enseñoreará de nosotros. Sino porque somos pecadores. Redimidos, sí, perdonados, reconciliados, pero pecadores. Y somos obras en proceso. Estamos siendo perfeccionados. Y mientras viene lo perfecto, mientras pecamos. Vemos en el versículo 19, ¿de quién dice Pablo que hace el mal? De sí mismo, ¿verdad? ¿Quién hace el mal, Pablo? Pues yo. ¿Quién es pecador, Pablo? Yo. ¿Quién hace lo que no quiere hacer? Dígalo, yo. ¿Quién quisiera hacer el bien, pero encuentra que él tiene una tendencia al mal? ¿Quién? Yo. ¿Los miembros de quién se rebelan contra lo que la mente aprueba? Los míos. Los de mi esposo, oí por ahí que dijo alguien. No, hermana, diga, los míos. Entonces, ¿verdad que no son los demás los del problema? No son las circunstancias las que nos hacen pecar, fíjese. Es que somos pecadores. Y esa es también la raíz del conflicto matrimonial, el pecado. Insisto, no el pecado del otro solamente, sino sobre todo el propio. Deberíamos tenerlo más en claro, mis hermanos. Porque uno siempre está sospechando del otro, ¿verdad? Uno siempre está viendo el pecado del otro, pero casi nunca está uno desconfiado de sí mismo y de sus motivos. De esos deseos que decía Santiago, luchan en sus miembros, ¿verdad? Y desean y no pueden obtener, y codician y envidian, arden de envidia y no obtienen lo que quieren, ¿verdad? A causa del corazón. El problema es que siempre estamos creyendo que el pecador es el otro, ¿verdad? Algunos, de hecho, hoy tienen que aprender que el pecado es la raíz de sus problemas. Algunos no creen eso. Siempre creen que es culpa de algo o de alguien más el problema que están padeciendo en su matrimonio. Algunos hasta culpan al diablo, fíjese. He oído a gente que, luego dicen, ay hermano,
Es que, ¿sabe qué? Alguna amenaza he de ser yo para el diablo, ¿verdad? Para el avance del diablo. Que el enemigo, pues me ataca, pues a través de mi mujer. Ay, no me digas. Y están convencidos de que el enemigo usa a su esposa o a su marido, si fuera el caso, para atacarlo. Pero la raíz de nuestros problemas es que somos pecadores y pecamos. Dos pecadores nos casamos y peor, cada uno esperando que el otro pecador lo hiciera feliz a él. Yo digo, a ver, ¿te va a hacer permanentemente y totalmente feliz alguien que como pecador que es, sin duda, va a pecar contra ti? No por nada, todo el asunto que tiene, todo lo relacionado con nuestro contentamiento, con nuestro gozo, con nuestra plenitud, según las Escrituras, está relacionado con Cristo, no con tu pareja. ¿Se puede ser feliz en el matrimonio? Sí, sin duda. Pero la fuente de verdadero y profundo y permanente contentamiento es el Señor. Este Señor nuestro que, pues, aún siendo pecadores, murió por nosotros. Sí. Fíjese, ¿usted por qué cree que la salvación y el amor de Dios hacia con nosotros no depende de nuestras obras, sino de la fe, el que lo recibamos? Fácil, porque si Dios solo hubiera amado a los que lo amaban, pues habría terminado por no amar a nadie, ¿verdad? Que nadie amaba naturalmente a Dios. Y dice la Escritura que Él nos amó por el puro afecto de su voluntad, o sea, en resumen, porque quiso amarnos. Pero entre nosotros tenemos una tendencia diferente a esa con la que el Señor nos benefició. Nosotros sí tenemos la tendencia a dejar de amar al que no nos hace el bien que esperamos. Esa es la tendencia. Y dice la esposa al esposo, prométeme, viejo, después de que se arreglaron de una broncotota, ¿verdad? Prométeme, viejo, que nunca más me vas a volver a fallar en la vida. Ay. Se lo dice después de que a él se le olvidó su cumpleaños, ¿verdad? O que le habló feo. Prométeme que nunca me vuelves a fallar. Le digo algo, a los 5 minutos su esposo volverá a abrir su gran boca para decir algo que no conviene. Ya la volví a hacer. O tarde o temprano su esposo va a volver a hacer algo que a usted no le va a gustar. Y no necesariamente porque él no quisiera cambiar, ¿verdad? Sino porque ahí el pecado mora en él, ¿verdad? Pues igual que en usted. Pero usted no debe dejar de darle a su marido o a su esposa el amor que le prometió que le daría para siempre, a causa de que él no hace lo que usted espera que haga. Sí. Hay quienes dejan de amar al marido porque nomás no arregla la llave del fregadero, ¿verdad? Que ya le dijo como 20,000 veces que la arregle y no la arregla. Es que eso va lastimando mi corazón, ¿verdad? ¿Verdad? O porque sigue sin poner el foco que le prometió instalar en la cochera desde hace 15 años. ¿Cuántos se identifican con eso? Ahora, aguas, porque alguno, ya les vi las negras intenciones, ya estará pensando a esas alturas, ya ves, vieja, tiene razón el pastor, soy pecador, pues así quiéreme. Aguanta. No, momento. No lo empiece a raquetear, ¿verdad? Le estoy hablando a usted, no a su pareja, acuérdese. ¿Sí? No nos salga ahora con que, pues así me hizo el Señor, así soy y qué. No. El hombre se desvió, pecó y heredó su pecado a todos. Y pecamos. Pero la Biblia nos enseña que a los de la fe, Jesucristo nos da la victoria sobre el pecado. ¿Sí? Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Sí?
O sea, si yo te digo que tu pareja es pecadora y que tú eres pecador, es para que te acuerdes pues, que tu felicidad, tu plenitud en la vida, pues no puede depender nada más de él o de ella. Mientras sigas así, esperándolo todo de tu pareja, que te haga feliz, pues van a seguir con los problemas, ¿verdad? Porque tú partes de esta base, a ver, tú existes, tú estás aquí en este mundo para hacerme feliz a mí, ¿verdad? Pero pues no das el ancho. Y cada uno piensa eso, cada uno está pensando eso del otro. Sí. Pues no das el ancho, no, nunca lo va a dar. La plenitud del ser humano es Cristo. Esta es la fuente de verdadero contentamiento. Verlo de otra manera, ¿verdad? Depender al grado de que, como yo nos ha contado esta anécdota de esta hermana, señora, que decía, el día que se muera mi marido, yo me muero, ¿verdad? No, yo sabría qué hacer sin Dios, pero no sin mi marido. ¿Se acuerda que el Señor la dejó sin marido? Porque se va construyendo un ídolo, ¿verdad? Dejamos al Señor, que es fuente de verdadera saciedad, de vida, ¿verdad? Fuente de agua viva, y luego nos cavamos una cisterna rota que no retiene el agua. Esperamos que esa figura idolatrada de la pareja pues nos llene, nos satisfaga, nos haga plenos. Pero no es así. Y mientras vivamos vamos a seguir, sin duda, haciendo cosas que no convienen. No porque quisiéramos hacerlas. Por supuesto, es necesario, o no es necesario, es un hecho que se producirán avances, que no se espera que alguien siga haciendo las mismas cosas que hacía hace 20 o 30 años. Los cristianos vamos creciendo, vamos madurando. Pero de eso a no volverle a fallar nunca a la pareja, hay una gran distancia. Seguirá habiendo de repente, sin que quisiéramos, palabras ásperas o actitudes exigentes y demandantes de un lado o del otro. Mucha concentración en los deseos propios con egoísmo. Tal vez lo que usted le pide a su pareja es algo justo, pero el problema no está en que lo que usted le pide sea justo o no. El problema está en que usted se lo pide para ahorita, ¿verdad? Y lo que usted quiere, lo quiere ya y muestra su impaciencia para con él y hasta su ira. Entonces necesitamos la ayuda de Dios para ajustar nuestras expectativas. ¿Qué está usted esperando de su pareja y qué le está usted demandando a su pareja? Necesitamos al Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Para qué? Pues para actuar como Él, para actuar cada vez menos con ira y más con misericordia. Sí. Necesitamos nutrirnos de eso para tener menos juicio y más misericordia de nuestro cónyuge. Sean misericordiosos como su Padre Dios es misericordioso, dice la Escritura. Fíjese, precisamente a causa de que somos pecadores, precisamente a causa de las muchas faltas que cometemos uno contra el otro durante toda la vida, es que el matrimonio es el terreno perfecto para practicar el amor incondicional. Dios nos tiene allí para eso, para que aprendamos el amor incondicional, el amor que no depende de los méritos del otro. Sí. Nos tiene allí en esta relación de matrimonio con el propósito de que demos y demos y demos ese amor. No nada más para establecer qué es lo que quiero recibir, ¿verdad? Dios nos amó y nos sigue amando así, sin que nosotros tuviéramos méritos para ello, sin que hagamos nada para obtenerlo, para ganarlo, para merecerlo. Él nos amó. Él quiso amarnos, prometió amarnos y nos ama. Dice en Tito 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
Y en Romanos, volviendo a Romanos 5, 6, dice, Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, Cristo vino para perdonar a los pecadores. Si Cristo está siendo formado en ti, tú estás llamado a perdonar a los que pecan contra ti. ¿Sí? Incluso hasta a los que te calumnian y te persiguen. Así es la Escritura, así lo dice el Señor. ¿Sí? Hasta los que te calumnian y te persiguen, debes bendecirlos y orar por ellos. Cuanti más a tu pareja, ¿verdad? Porque ¿verdad que el primero que peca contra ti es tu pareja? Pues sí, están todo el día juntos, ¿verdad? O buena parte del día juntos, duermen juntos, despiertan juntos, viajan juntos. Sí, la primera persona de la que te das cuenta que peca contra ti, pues es la que tienes más cerca de ti. Y tú pecas contra ella también. ¿Sí? Pero fíjese, que yo recuerde, el que nosotros pecáramos no fue impedimento para que Cristo nos salvara. ¿Sí? Sino que más bien esa fue parte de la base de nuestra salvación. ¿Sí? Reconocernos pecadores. El pecado no estorbó para que Dios nos amara. Fíjese, la Biblia dice, tiene afirmaciones como esta, que Él nos escogió para salvación antes de la fundación del mundo, y que Jesucristo fue inmolado desde antes de los tiempos. Antes de la fundación del mundo y antes de los tiempos, el hombre no había pecado, ¿cierto? Luego el hombre pecó, y con él pues toda la descendencia. Pero eso no cambió las cosas. Dios había determinado otorgar el amor desde antes que el hombre pecara. Y el que el hombre pecara no cambió las cosas. A quienes determinó amar, los amó. Y eso somos nosotros, salvos por gracia. Y aún más a nosotros, a los que hemos creído, a los que Él ha rescatado, nos llama su novia, ¿verdad? Ahí está la figura del matrimonio, que es maravillosa. Nos llama su desposada. Es la iglesia que se unirá para siempre con él, con el novio. El pecado no fue un problema, el pecado más bien fue el motivo por el cual Él vino por nosotros. ¿Sí? Él no vino a salvar a justos, sino que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Fíjese, el primero que dijo, sí, acepto a este pecador, no fuiste tú, que a lo mejor ni lo pensaste. Fue Jesucristo. Él dijo eso, sí, acepto a este pecador. Porque esa es la verdad, decimos, acepté a Cristo. No, más bien Él nos aceptó a nosotros, y así lo dijo el Señor Jesús. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. El Señor escogió pecadores y nos aceptó. Escogió pecadores de los cuales yo soy el primero. Sí. Y dice Pablo, y el primero de los pecadores, pues también es el primero en ser perdonado. Sí. Así lo dijo en su carta a Timoteo, ahí en el versículo que leímos al principio. Después de que hace esta afirmación, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Luego dijo, y por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Entonces, ¿qué entendemos ahí? Mucho pecado, mucho perdón. Mucho pecado, la gracia de Dios es más grande que eso. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Te reconoces pecador, el primero de ellos, y recibes clemencia.
quienes no reconocen esto, no tienen nada que recibir de Jesús. Más pecado, más perdón. Ese molde hemos de vivirlo en nuestros matrimonios. A mayor pecado, mayor gracia. Esto no nos es natural, eso es contrario a nuestra inclinación natural. Pero es posible a causa de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, que hemos creído. ¿Contra quién pecamos? Bueno, pues sí, pecamos contra la esposa, pecamos contra los hijos, cometemos muchos errores, todos ofendemos muchas veces. Pero a fin de cuentas, ¿contra quién es todo pecado? ¿Contra quién? Contra Dios. Sí. Es una afrenta a la dignidad de Dios. Todo pecado es contra Él. Y eso es lo más grave del pecado, fíjese. No es tanto lo que le hacemos a nuestra pareja o a nuestros hijos o a los demás. Es lo que hacemos contra Dios. Pero la gran noticia es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No a los justos, vino a los enfermos. No a los sanos, vino a los que necesitan médico. Creer eso, estar convencidos de eso y conscientes de eso, es haber puesto un buen fundamento, es edificar sobre la roca. Que Cristo amó a su iglesia no porque su iglesia tuviera méritos. Igual tú, varón, quien quiera que seas, ama a tu esposa aunque tu esposa no tenga méritos. En eso consiste la orden del Señor. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. La iglesia no tenía méritos, ¿verdad? De hecho, parte de la labor, según las Escrituras, que tenemos con nuestra esposa, varones, es lo que Cristo hace con su iglesia, que es santificarla o apartarla de iniquidad. ¿Sí? ¿Cómo podrías, varón, hacer eso si primero no reconoces tu pecado y te arrepientes? Tu propio pecado. Si entendemos nuestra pecaminosidad, vamos a depender más de su gracia. Vamos a reconocer que necesitamos del Señor todos los días, a cada hora, a cada instante, a cada minuto y a cada segundo, porque yo y mi gran boca podemos volver a fallar en cualquier momento. Y por esa gracia que nos salvó, es que nos mantenemos a salvo. Fíjese, hemos aprendido juntos, el pastor nos ha enseñado acerca de la seguridad de la salvación. Que si tú eres salvo, si en verdad lo has llegado a ser, si has creído, pues esta salvación es tuya y ya nada te puede separar del amor de Dios. ¿Sí? Y que esta salvación que no ganamos por las obras, tampoco la retenemos por las obras. Si la salvación se pudiera perder, pues la perderíamos. Pues tampoco somos tan poderosos para retenerla por las obras. La perderíamos a los 5 minutos de haberla recibido, ¿verdad? Si la salvación se pudiera perder. Pero Dios nos dio un amor que es a prueba de eso, es a prueba de nuestras fallas. Y ese es el amor que Él produce en nosotros para el matrimonio. Ese es su ejemplo. ¿Sí? Amar sin méritos. Amar con el amor que cubre multitud de defectos, de fallas, de pecados. Amar porque quisiste amar. Tú dijiste cuando te casaste, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Usted prometió eso, ¿se acuerda? Prometió amar a la mujer de su juventud en un momento en que usted lo único que quería era estar con ella, ¿verdad? Ni hubiera hecho falta prometer, pero usted prometió para que cuando su esposa ya no fuera tan joven, para cuando usted la conociera más a fondo y ella a usted se mantuviera fiel a ella. Usted prometió cuando su esposa estaba jovencita y irradiaba belleza, que estaría con ella, y lo prometió para que cuando su hermosura ya no fuera tanta, usted siguiera con ella. Sí.
Cuando ella ya no le proveyera las cosas que le proveía entonces, ¿verdad? Y usted estuviera con ella. Así como el Señor no nos desecha por nuestros pecados con los que le ofendemos, tampoco nosotros debemos desecharnos el uno al otro así como así por los pecados con los cuales nos ofendemos mutuamente. A fin de cuentas, mis hermanos, tú y yo todavía somos aquel siervo al cual el rey le perdonó una deuda impagable. No puedes darte el lujo de no perdonar a tu pareja o desechar a tu pareja por faltas que no quiero saber cuáles son, pero sin duda son indiscutiblemente menores que las faltas que tú cometiste contra Dios. Y cometes todavía. No solo cometías, sino que aún cometes. Y yo. Tenemos que pensar más en eso, reflexionar más y que nos duela más nuestro propio pecado que el pecado con el que nuestra pareja nos lastima. Sí. O sea, dolerse del pecado con el que tu pareja te lastima, pues es bien fácil. Ay, sí, pobre de mí. ¿Y por qué será que no nos duele? Y a veces ni lo alcanzamos a ver, el pecado que nosotros cometemos. Ese nos debería doler más. Lo volví a hacer. Volví a decir lo que no debía. Volví a hacer ese comentario tan edificante acerca del tiempo que se toma mi mujer para arreglarse. Lo volví a hacer. Tristemente, cuando nos ponemos mal, cuando hacemos lo que no debemos, cuando por ejemplo alguien se pone iracundo, ¿verdad? O grosero, o irrespetuoso con la pareja, van y vienen los argumentos. Cada uno trata de demostrarle al otro que el otro es el que tiene la culpa, que el otro es el que no tiene la razón y que él la tiene. Sí. Estás más listo para juzgar a tu pareja que para tenerle misericordia. Y luego hasta usas lo que has oído aquí, ¿verdad? Lo que has oído en la enseñanza de la palabra. Y le dices a tu pareja, pues ¿qué no oíste a Chava? Chava enseñó claramente que el marido debe amar a su mujer y tratarla como a vaso más frágil. ¿Qué onda contigo? ¿Verdad? Dice la mujer, así con una risita sarcástica, ¿verdad? Que no nació de un buen corazón, ¿verdad? Y que al marido, pues lo saca de sus casillas, ¿verdad? Y ya echó a andar ahí, ya prendió el fuego. Pecado que está listo para producir más pecado, y luego más pecado, y luego más pecado. Y le responde el hombre, sí oí que Chava dijo eso, que te trate como vaso más frágil, pero también oí a Toño Ortiz, que leyó esa parte de la Biblia, no sé dónde está, pero por ahí debe estar en la Biblia, donde dice que como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. ¡Vámonos! Ya encontró con qué revirarle, ¿verdad? Y que mejor es vivir en el rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Vos haz de cuenta? Y que gotera continua es la mujer rencillosa. Entonces la mujer le saca los trapitos a relucir, ya no los de ese momento, sino le saca los de antes, porque a lo mejor ella ahora se acuerda de que él le fue infiel un día, hace mucho, allá como por 1972, ¿verdad? Y entonces le refuta al marido y le dice, sí, pero la Biblia dice también que el que adultera es un tonto y que es como un buey que solito va al degolladero. Ay, con el debido respeto, ¿verdad? No, pues si Dios no se equivoca, dice, ¿no? Pero ya verás cómo te va a ir. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Y se dan con la Biblia y con los consejos que han oído y con los libros que han leído.
sobre el matrimonio, ¿verdad? Los dos están esperando que el otro cambie, que el otro se arrepienta, que el otro le supla a uno sus necesidades. Pero hoy la pregunta es, ¿tú mismo no tendrás que cambiar primero? Tú mismo. La palabra del Señor usted la debe recordar, pero para vencer al pecado, no para pecar más. ¿Se fija cómo se puede pecar usando la palabra del Señor? Cuando usted la usa como arma de guerra, según usted para defenderse, pero más bien para presentar un franco ataque. ¿Sí? Ojalá así la recordáramos, la palabra del Señor, cuando estamos a punto de volver con lo mismo, y recordamos, no, escrito está, maridos amen a sus mujeres como a vaso más frágil. No, escrito está, me abstengo, mujeres respeten a sus maridos. Ahí es donde la deberíamos de recordar. No en medio de la batalla campal, sino antes de que ésta se produzca. Antes. ¿Sabe usted que Jesús no se va a divorciar de su iglesia? ¿Sabía eso? Le será fiel hasta el final. Pero ¿por qué será? ¿Porque la iglesia es un dechado de perfección? ¿No cree usted, francamente, que el Señor tendría, así siendo claros, muy variadas, diversas, polifacéticas y contundentes razones para divorciarse de su iglesia? ¿Para dejar de amarnos? No, sí, pero no lo va a hacer. ¿Le dice algo eso? Nada nos separará de su amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Ese es el amor con que Dios nos ama, y ese es el amor que nos inspira, nos debe inspirar a amar como Él ama, de gracia. Para amar a ese pecador o a esa pecadora de mi cónyuge, que como yo es pecador, recordando que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecador, amada hermana cristiana, usted debe amar a su esposo. Siendo aún pecadora, amado hermano, usted debe amar a su esposa. Y es un deber, más que un sentimiento, es un deber. Alguien está por ahí de repente muy preocupado, pero ¿cómo revivo el sentimiento aquel que me embargaba, ¿verdad? Que sentía yo, que me deshacía por ella, que me sentía mariposas en el estómago? ¿Cómo le hago para reavivar ese sentimiento? Le digo cómo podría empezar. Recordando cuán perdonado ha sido usted. ¿Sí? A quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí? O sea, si usted está consciente de cuánto usted ha sido perdonado, entonces ama más. ¿Sí? El problema, ¿sabe qué? Es que de repente nos creemos la mentira de que hemos sido perdonados de poco. O sea, si no fuimos borrachos, drogadictos, asesinos o secuestradores, sentimos que no éramos tan malos. Y no nos sentimos pecadores. Pero mientras más conscientes estemos de nuestro propio pecado, más amaremos y más tendremos conciencia del enorme amor de Dios hacia con nosotros. Y más podremos entonces amar de gracia, incondicionalmente, a nuestra pareja. Pero le digo, el pecado brota por tantas partes, o sea, brota hasta por donde usted no se lo imagine. Mire, déjeme contarle, yo voy a hacer una confesión aquí. El pecado a veces brota de nosotros hasta cuando pretendemos estar haciendo algo bueno, hasta cuando estamos pidiendo perdón. Le digo una cosa, pues ya me di cuenta. Mire, me acerco a mi esposa aquí presente, luego de una discusión, para confesarle mi error, ¿verdad? Y para pedirle perdón. Suena muy bien, ¿verdad? Y usted a lo mejor hasta va a decir, mira qué bien se porta el pastor con su esposa. Pero me he dado cuenta
miserable de mí, que lo hago para obtener una reconciliación rápida y luego ya pasar a otras cosas que según yo son más importantes que eso. Ya, quiero darle la vuelta a la página y por eso voy y pido perdón. Entonces me doy cuenta que uso esa petición de disculpa no como un medio de arrepentimiento genuino o de restitución, sino nada más para cambiar de asunto ya, para ir a otra cosa, mariposa, ya, a otra cosa. Démosle la vuelta a la página cuanto antes. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué es eso? Porque en el fondo siento que el asunto, la diferencia que tuvimos, pues no es para tanto, ¿verdad? No es para tanto. Y entonces ya la estoy responsabilizando a ella, ¿se da cuenta? De que toma las cosas de una forma desmedida. Ya le aventé la bolita, ¿verdad? Ya no estoy en sí reconociendo mi falta, sino que la estoy involucrando a ella. Es una manera en la que uno de repente intenta justificarse y obtener un perdón rapidito, fast track, con tal de pues, seguir más o menos en armonía, ¿verdad? Y recibir los beneficios que tenemos de nuestra pareja. No sé si usted se identifica con eso, de repente. Tampoco estoy diciendo que la otra parte hace bien en quedarse enojada todo el día y no hablarte, ¿verdad? Pero uno siente que no es para tanto y ya está uno fallando. Tratamos de que nuestras faltas aparezcan como menores, ¿no? Fíjese lo que hacemos. Exigimos comprensión para nuestra incomprensión. ¿Sí? Esperamos el perdón de la pareja, pero lo esperamos con impaciencia y en plan exigente. ¿Le ha pasado? O sea, vieja, perdóname, pero ya, ahorita. Y nos irritamos porque no nos perdona. ¿Sí o no? Ay. Y luego te perdona, pero sigue así medio lastimada y hasta le dices, pues ¿qué clase de perdón es ese que me das? Me dices te perdono, pero sigues molesta. Yo se lo estoy confesando ahorita a mi mujer, pues ya entendí que la riego muy feo cuando aparte de haberla lastimado con alguna palabra ruda o impaciente, luego la expongo a un doble daño con eso. Pero pues ya no quiero negar mi pecado, ¿no? Como Pablo, yo también digo y creo que yo soy el primero de los pecadores. Pero creo que cuando uno acepta ser el primero de ellos, no negando su pecado, no distrayendo a los demás sobre la gravedad de las faltas propias, también uno puede aspirar, ahora sí, a ser un mejor esposo. Y sobre todo, en ese terreno, reconociendo esta verdad, se nota más la gracia de Dios. ¿Sí? Se nota que Él, Dios, me ama a pesar de mí mismo, a pesar de mis afrentas contra Él, porque todos los pecados que cometo son contra Él. ¿Sí? Y recordamos que así debemos amar como Él ama. Porque si solo amas a los que te aman, dijo el Señor Jesús, ¿qué haces de bueno? ¿No hacen lo mismo los que no conocen a Dios? ¿Sí? Y atentan también contra nuestra pareja, por supuesto. Nuestros pecados atentan contra ella y muchas veces hasta con nuestros hijos. También la llevan. Dijo un predicador hace poco, muy sabiamente, dijo que nuestros hijos no pueden recibir mejor regalo de nuestra parte que amar a la mamá de ellos. Es el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos, es amar a su mamá. ¿Sí? Porque eso de amar mucho a tus hijos, pero aborrecer a la mamá de ellos, es de las peores tonterías que hay, ¿eh? O sea, te amo mucho, mi chiquito, mi niño, mi niña, pero odio a la bruja de tu madre. Ah, sí, tú, mira, seguramente tu niño es tan bueno y tan lindo porque te sacó a ti, ¿verdad? Porque te heredó a ti y no a ella.
Pero ¿sabes? Tus hijos también son hijos de dos pecadores y pecadores también. Así nacen ya, ¿eh? Y fíjate, tanto como a nosotros, a nuestros hijos también la conciencia de su propia pecaminosidad es lo único que los puede hacer anhelar su salvación. ¿Sí? Y clamar por Jesús en sus vidas un día. ¿Sí? Si nuestros hijos nos miran a nosotros reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón y arrepentidos, tendrán un mejor ejemplo que el que luego les pretendemos dar, aparentando una perfección que estamos muy lejos de alcanzar. ¿Sí? ¿Tú quieres aparecer como don perfecto delante de tus hijos? Pero tus hijos no son tontos, se dan cuenta, ¿verdad? Y tu esposa se da cuenta de que hay una incongruencia de repente entre lo que enseñas y lo que haces. Dices que no se debe ser impaciente y eres impaciente. Que no se debe gritar y gritas. Que no se debe desobedecer y desobedeces tú a Dios. Ah, miseria humana. ¿No sería mejor si aceptáramos nuestros pecados y clamáramos por perdón en arrepentimiento todos los días? De verdad, mis amados, termino. Nuestros problemas no tienen como origen las cosas externas. Nuestros problemas en el matrimonio no surgen de la falta de cortesía o de detalles o de salidas al cine o al restaurante. Nuestros problemas matrimoniales no tienen que ver con que él no le da flores a ella y ella no le da tarjetitas a él. Nuestros problemas no vienen de las cosas externas. Dicen, por ejemplo, que los videojuegos son la causa de tantos asesinatos en Estados Unidos. Pero que yo recuerde, cuando Caín mató a Abel, no había videojuegos. Y también dicen que por la sensualidad que ahora aparece a toda hora en televisión, la gente se vuelve promiscua. Pero que yo recuerde, cuando David tomó a Betsabé, no había canales para adultos. O sea, no es lo de afuera lo que contamina al hombre, es lo de adentro. Dijo el Señor, porque de dentro del corazón es de donde salen. ¿Qué sale? Los malos pensamientos, los adulterios, los robos, las mentiras, las blasfemias y los peores pecados. Nuestros problemas entonces tienen su origen ahí, en nuestros propios malos deseos, en nuestros propios malos pensamientos, en el pecado que mora en nosotros y que lucha por abrirse paso. Es el pecado, admitámoslo. No es tu temperamento. Ay, qué monserga es esa, ¿eh? Que si eres colérico, sanguíneo, flemático o ¿qué otro? Ay, melancólico, sí se lo saben, ¿no? ¿Tú qué eres, Chuy? ¿Flemático, colérico, sanguíneo, melancólico? Pues no es que seas colérico o melancólico, es que eres pecador. No es la codependencia, dicen los psicólogos ahora, es que somos pecadores. No es la baja autoestima, es el pecado que mora en nosotros, el que nos debemos arrepentir. No lo perdamos de vista, porque si borramos el pecado como raíz de estos males, borramos también la posibilidad de resolver lo que es el arrepentimiento. A ver, a lo mejor esta es la situación de alguna o de alguno aquí. A ver, ¿ya no amas a tu esposa? ¿Ya no amas a tu esposo? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque eso es pecado. O sea, ¿ya aborreces a tu esposa? Arrepiéntete. Eso es pecado. Ya no toleras al marido, no quisieras verlo nunca más. Estás aquí porque de plano pues, ya habían comprado el paquete y pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues, ni modo que se desperdicie. Aunque sea voy y como. ¿No? Me meto a la alberca. Pero ya no quisiera estar aquí con él o con ella. Arrepiéntete. Eso es un pecado. A Dios le desagrada. Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece que le seas así, infiel
a la mujer de tu juventud. Seamos conscientes pues de eso, mis amados. Que seamos conscientes del pecado para que entonces nos podamos arrepentir. ¿Sí? Póngase de pie, por favor. Dijo el apóstol Pablo, ya es hora que nos despertemos del sueño. Somos pecadores y necesitamos arrepentirnos, no un día para alcanzar salvación, sino todos los días a causa de que somos de Cristo. Todos los días necesitamos arrepentirnos. Dios nos conceda arrepentirnos. Déjame decirte así como estás de pie. Tu esposo no es tu mayor problema. Mi esposa no es mi mayor problema. Las circunstancias no son nuestro mayor problema. Yo soy mi mayor problema. Yo y mi gran boca, yo y mis comentarios inoportunos y nada edificantes. Yo y mis prisas y mi impaciencia y mi corazón demandante y mi dureza de entendederas, yo y mi necedad, yo y mis malas decisiones, yo y mis malos deseos y mis malos sentimientos y mis más secretas y torcidas intenciones. Dígale así a su esposa, dígaselo ahora mismo, por favor, dile, mi problema no eres tú. Mi problema no eres tú. Dile, mi problema, el gran problema que yo tengo soy yo. Y por favor no lo diga como el novio que quiere dejar a la novia, ¿verdad? No eres tú, soy yo. Para dejarla. Para dejarla. No, hágalo para comprometerse. ¿Comprometerse a qué? ¿A que ya nunca más le va a volver a fallar? Pues no se puede comprometer usted a eso, ¿verdad? Pero sí se puede comprometer a reconocer sus propios errores y actuar con misericordia para con ella. ¿Sí o no? A eso sí se puede comprometer. Eso es parte del edificar con el fundamento de Cristo. Sí. ¿Ya se lo dijo eso a su esposa? A ver, ahora esposa, dígale eso a su esposo también. Dile, mi gran problema en esta vida no eres tú, soy yo. Yo y mi rudeza y mi desesperación y mis prisas y mis deseos y mi afán y mi egoísmo y hasta mi incredulidad. Mi problema soy yo y mis gritos, yo y mis reclamos, yo y mis quejas injustas contra todo lo que haces. Reconozco que ofendo a Dios con eso, y también a mis hijos y por supuesto a ti y a mí mismo. Porque así como dice la Escritura que el que ama a su esposa a sí mismo se ama, pues igual el que aborrece a su esposa, pues a sí mismo se aborrece. Es como darse un balazo en el pie. Cierre sus ojos y reconozca conmigo, el problema soy yo, Señor, que soy pecador y me olvido de ti y juzgo a mi pareja en lugar de tenerle misericordia. Yo espero, Señor, de ti misericordia y no juicio, pero luego no hago lo mismo con mi esposa. Le doy juicio y no misericordia. Perdóname, Señor. Me olvido de que, así como yo quisiera ser tratado, debo tratar yo primero a mi pareja. Perdóname, Señor. Cuán fácil, Señor, nos olvidamos de que tú nos uniste para que reflejáramos la excelencia de tu amor hacia tu iglesia, Señor, y no para pugnas, peleas y contiendas necias y sin razón. Señor, estas luchas de poder nacen en nuestro corazón pecaminoso. Lo reconocemos. Y tú has sido paciente para con nosotros, Señor, pero sabemos que tu paciencia nos ha guiado al arrepentimiento. Señor, reconocemos cada uno que nuestro problema mayor somos nosotros mismos, porque en nosotros no mora el bien sino el pecado, Señor. Pero hoy te damos gracias porque a este gran problema hay una solución más grande, Señor. Cuando abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Tú viniste al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ahora yo puedo edificar mi vida sobre ti, sobre esta roca. No te prometo que ya no voy a fallar, Señor, o que ya me voy a portar bien, porque sé que fallaré. Pero sí quiero depender cada día más de tu gracia. Que
tu Espíritu me convenza de pecado, me redarguya y me ayude y me fortalezca para fallar menos, Señor, para ofender menos, para lastimar menos, para juzgar menos, para tener más misericordia. Que yo le pueda decir a mi pareja que entiendo que es pecador como yo, que es pecadora como yo. Y que aunque sé que va a volver a pecar contra mí, también sé que yo voy a volver a pecar contra ella. No porque queramos fallar, sino porque somos débiles. Pero ahora, Señor, con tu ayuda, nos proponemos ver con misericordia a nuestra pareja, Señor. Que podamos determinar en nuestro corazón que no importa qué haga nuestra pareja contra nosotros, nosotros la seguiremos viendo con el amor que nos comprometimos a tenerle y que cubre multitud de pecados. Perdona, Señor, que hasta hoy no lo hayamos hecho así. Límpianos, Señor, y capacítanos, haznos aptos para hacer lo bueno. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, quien nos da la victoria en esta batalla contra el pecado. Una guerra en la que, sin embargo, tenemos el triunfo asegurado, porque tú has vencido, Señor. Y así, aunque nos preguntamos con Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, podemos responder también junto con él: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, sin el cual, ahí sí, estaríamos perdidos. Tú nos has dado la victoria, Señor, que la podamos vivir, es nuestro ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Abrace a su esposa, por favor, abrace a su esposo. Tome un breve tiempo para decirle esto, para abundar en esto, y que esta reflexión pueda calar profundo en nuestros corazones, reconocer más lo propio y ser más misericordioso con ella, con él. Dios la bendiga.